Este video forma parte de la materia Derecho Contencioso Administrativo, la cual se integra en el sexto semestre de la licenciatura en Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Comencemos. ¿Qué es un contrato? De acuerdo con el artículo 1437 del Código Civil de Puebla, establece que el contrato es el convenio por el cual se crean o transfieren obligaciones y o derechos. En materia administrativa, un contrato es un acuerdo legal celebrado entre una entidad pública o administración gubernamental y una persona física o jurídica. El propósito de estos contratos es realizar actividades o servicios que forman parte de las necesidades de la administración pública a nivel federal, estatal o municipal. Este tipo de contratos están regulados por el artículo 134, párrafo tercero constitucional, cuya ley reglamentaria es la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Prestación de Servicios de cualquier naturaleza. Las partes involucradas en estos contratos es la entidad gubernamental y, por otra parte, los contratistas, proveedores o persona que ofrece sus bienes o servicios. También puede ser una empresa. La finalidad de estos contratos es pública, es decir, que todos los servicios, bienes o actividades que se pretendan contratar van a estar destinados a satisfacer necesidades de la sociedad. Ahora bien, ¿por qué es necesario que la administración pública realice convenios y contratos administrativos? Principalmente para efectuar acciones que la habiliten para el logro de sus cometidos, y los necesita porque no tiene a su alcance todos los bienes o servicios requeridos la administración pública para cumplir con determinados proyectos, objetivos o metas. Ahora bien, es interesante señalar que hay modos de celebración de este tipo de contrato. En primer lugar, tenemos la licitación pública, que es básicamente cuando la administración pública emite una convocatoria para que los interesados presenten sus propuestas. Las empresas e individuos compiten entre sí y al final se selecciona al contratista con mejores precios, calidad y experiencia. También tenemos la invitación restringida, es decir, la administración pública selecciona previamente a un grupo de proveedores para participar en el proceso de licitación. A diferencia de la licitación pública, en este modo de celebración hay un número reducido de proveedores. Y por supuesto, también tenemos la adjudicación directa, que es cuando la administración pública otorga un contrato directamente a un proveedor sin requerir la licitación. Esto es por alguna situación de emergencia o porque sea el único proveedor. Bueno, ahora hablaremos sobre otros criterios de distinción, sobre criterios para distinguir estos contratos. Vamos a empezar a hablar sobre que los criterios expuestos para distinguir los contratos administrativos, bueno, estos no son los únicos. La misma evolución de este tipo de instrumentos con los que contamos, pues nos permite ampliar el concepto para poder tener la idea y poder distinguirlos, ¿no? De una forma más como precisa. Vamos a hablar ahora del primero, que es el criterio de calificación legislativa. Este como criterio determinante puede entenderse que conforme a una norma legal, ciertos contratos son administrativos y es por ese motivo que obviamente se van a sujetar a un régimen de derecho público. Este va a ser pues que sin que importe la naturaleza misma del contrato, sino la disposición expresa del orden jurídico. En este caso, la índole del instrumento está determinado pues en la ley. Ahora vamos a hablar sobre el de doble exigencia. Por una parte, la administración pública debe responder como ente capaz de ser el que organiza a la colectividad y por ello es obvio pensar que pues no puede proveer de todas las obras, los bienes y los servicios que estos son requeridos pues por la misma sociedad, ¿no? Pero pues sí es capaz de organizar y coordinarse con para satisfacerle los requerimientos necesarios. Por otro lado, dada la naturaleza de la actividad propia de la administración, realizada para satisfacer una necesidad colectiva, les permitido imponer el cumplimiento forzoso e inmediato de un contrato, previamente al conocimiento del Poder Judicial y al particular, solo para impugnarlo si es que se encontrara inconforme con la legalidad del mismo acto.
Ahora vamos a hablar sobre los fines públicos. Debido a la cantidad de tareas encomendadas a ella, o sea, la administración pública, esta pues va a contratar con los particulares para poder lograr los objetivos de los que habíamos hablado anteriormente. Este criterio obedece o tiene que obedecer a la realización de los cometidos estatales y conjugada con la necesidad pública colectiva. Y pues así de esta manera nos estaríamos encontrando contra actos o ante actos que el derecho privado no puede regular. Ahora vamos a tocar sobre el criterio, vamos a hablar sobre el criterio de la limitación de la libertad contractual de las partes. Nos dice que, o nos habla sobre que el ente público requiere celebrar un contrato y que si éste requiere, obviamente debe acatarse a todas las disposiciones legales dictadas respecto al caso en particular. Y de tal suerte, pues ya su actuación no es enteramente discrecional, pero tampoco ni arbitraria. Entonces, por su parte, el contratista deberá ajustarse a ciertos requisitos y a las disposiciones legales y condiciones impuestas que el ente público va a proponer, y lo cual también debe restringirse a su libertad contractual. Ahora hablaremos sobre el criterio de desigualdad jurídica. Este se ha establecido o se ha establecido que obran en cláusulas exorbitantes en los contratos administrativos. Esto va a ser en razón de la necesidad colectiva y en favor del ente público contratante. Esto lo vamos a traducir que es como una ventaja a favor del contratante del particular, pero también tiene el efecto de que por tal desigualdad jurídica encontramos que contra la administración pública no procede la ejecución ni las vías de apremio. Ahora sobre el criterio de mutabilidad del contrato. Es una característica peculiar de los contratos administrativos que por motivo de interés público se puedan dar y justificar modificaciones de las cláusulas. Y pues este permite al ente público que tenga una mayor amplitud y una gran flexibilidad en todas las relaciones contractuales. Y pues esto es algo que es posible en estos contratos, pero imposible en los contratos que tengan que ver sobre el derecho privado. Buenos días, compañeros y maestra. Mi nombre es César González Domínguez y yo les vengo a hablar acerca de la clasificación de los contratos administrativos. La doctrina maneja básicamente una clasificación de 8 o 9 contratos, los cuales voy a explicar a continuación, pero creo que es importante recordar la definición de lo que es un contrato administrativo para ir desglosando de manera correcta cómo es que funciona cada uno de estos contratos. En primer lugar, el contrato administrativo es un acuerdo bilateral entre dos personas físicas o morales que tiene efectos jurídicos, en donde una de las partes ejerce una función administrativa. Creo que partiendo de este concepto podemos ir desglosando poco a poco la clasificación de los contratos administrativos y cómo estos funcionan. En primer lugar, tenemos el contrato de empréstito público, y este no es más que una operación financiera que realiza el Estado con particulares, organismos internacionales o gobiernos extranjeros, donde se refrendará por deuda pública alguna persona física o moral. Del otro lado tenemos el contrato de consultoría, que no es más que un contrato en el cual una persona física y un ente administrativo suscriben un contrato con la finalidad de dar un consejo calificado respecto a algún asunto específico. Por otro lado, encontramos el contrato de riesgo, que este es un contrato de prestación de servicios de investigación, explotación y desarrollo de la producción de de alguna cuestión administrativa o de recursos que el Estado tenga predeterminado para explotar. Por otro lado, y de manera consecuente, encontramos el contrato de pideregas, que no son más que contratos de obra pública cuya inversión será realizada a largo plazo y tiene la principal característica de que habrá una amortización de deuda. También está el contrato de subsidio, que no es más que el contrato por el cual se realiza una ayuda incluida en el presupuesto a favor de un organismo descentralizado hacia una persona física, moral, pública o privada, hablando en cuestiones de impuestos o de inversiones. Y por otro lado, encontramos el contrato de juego, que no es más que un contrato conceptual que por su perfeccionamiento y adición se manifiesta la voluntad de las partes
y es de carácter administrativo, ya que se realiza a través de un organismo descentralizado, federal y una persona física o moral. Y ya por último, encontramos estos 4 contratos que voy a definir a continuación. Está el contrato de concesión, que creo es el más común y el que la mayoría de nosotros conoce, que no es más que el acto administrativo realizado por el Estado, otorgando derecho a un tercero para explotar algún bien o un servicio por un periodo determinado de tiempo. En este contrato, pues podemos encontrar el de servicios de transporte, el de la explotación del agua y demás. Creo que es el contrato que de manera más abierta hemos visto a lo largo pues, del derecho administrativo. También está el contrato de servidores públicos, que básicamente la doctrina y el material que nos menciona la maestra no se considera un contrato administrativo como tal, sino se estaría frente a un contrato laboral de trabajo, ya que la relación entre los empleados y, y los que trabajan en el gobierno es meramente una relación laboral. Y por último encontramos 2 contratos, que es el de obra pública, que no es más que un contrato que se basa en la periodicidad o continuidad de ciertas prestaciones que el Estado brinda a los particulares o a las personas físicas. Y también encontramos por último el contrato de suministro, que su objeto no es más que la realización material de obras para beneficio de los gobernados. Como pueden ver, esta clasificación es la que manejamos en la actividad que la profesora nos dejó a manera de clasificación y básicamente establece las condiciones en las cuales un contrato administrativo podrá presentarse en estos distintos rubros de la administración pública. Es todo por mi parte y los dejo con mi compañero siguiente. Las contrataciones administrativas son el fruto de acuerdos público-privados, es decir, de acuerdos que se celebraron entre el Estado y particulares. Ahora bien, al llevar a cabo este tipo de contratos, se les dota a las partes el papel de cooperadores para satisfacer las necesidades públicas. Al llevar a cabo este tipo de contratos, exige el mismo derecho que se incremente el estándar en cuanto a la seguridad jurídica, esto para que el contratista, el Estado, pueda hacer frente ante posibles contingencias de índole económico, financiero, tributarios, tecnológicos y sobre todo administrativos que puedan influir en el objeto, en el precio, condiciones o requisitos que se informaron en el pacto inicialmente celebrado. Siguiendo este orden de ideas, mencioné ya a la seguridad jurídica, pero también está la figura de la igual repartición de cargas públicas y también la indemnidad del patrimonio del gobernado. Estas figuras exigen que en el contrato se incorporen, ya sea de manera expresa o tácita, mecanismos que permitan al Estado hacer frente ante estas posibles contingencias contractuales. Esto para que se pueda mantener el equilibrio económico-financiero de los contratos y también para poder seguir con el mismo objetivo de satisfacer las necesidades públicas, que los llevó justamente pues a celebrar este contrato desde su principio. Ahora sí me permito hablar de estos mecanismos, porque están las cláusulas exorbitantes y también está el hecho del príncipe. Iniciemos con las cláusulas exorbitantes, las cuales se pueden definir como aquella disposición contractual que otorga prerrogativas a las administraciones públicas para que puedan aplicar variaciones a los contenidos del convenio sin previa declaración judicial. Como ejemplos de las cláusulas exorbitantes tenemos la rescisión unilateral, el Estado excluido de la acción ejecutiva, las cláusulas penales y la obligación de la ejecución forzosa del contrato. Ahora bien, el hecho del príncipe cabe destacar que más bien como un mecanismo, surge primero como una teoría que debe de tener ciertas condiciones para poder acreditarse como un mecanismo dentro de estos contratos administrativos. Ahora, este hecho del príncipe se manifiesta con el poder público, el príncipe, agrava por un acto que emana de él las condiciones de ejecución del contrato estando obligada a indemnizar. Para poder asegurar que la ruptura del equilibrio financiero del contrato estatal se da por la aplicación de esta teoría, se deben de dar las siguientes condiciones. Son 4 las que se deben de acreditar.
La primera es que el hecho o acontecimiento que produce la alteración de las condiciones contractuales consista en un acto o actuación de la entidad pública contratante en su calidad de autoridad pública. 2. Que el acto o actuación que altere las condiciones contractuales, pues justamente sea posterior a la presentación de la propuesta o la celebración del contrato. 3. Que el contenido de este acto o actuación que altere las condiciones contractuales constituya un alía extraordinario, es decir, que por su carácter excepcional no pudiera haber sido razonablemente previsto por las partes. Y cuarta, que el acto o actuación altere en forma extraordinaria y anormal la economía del contrato, haciéndolo considerablemente más gravoso. Insisto, estos son los mecanismos que se pueden incorporar en los contratos administrativos. Repito, pueden estar de manera expresa o tácita. Y su importancia es que, gracias a ellos, el Estado puede hacer frente ante estas posibles contingencias para poder así mantener este equilibrio que mencioné anteriormente, un equilibrio financiero y económico del Estado, y de igual forma poder seguir con el mismo objetivo que los llevó a celebrar este contrato desde un principio. Y eso es todo en cuanto a los mecanismos que se pueden implementar en los contratos administrativos. Contrato de obra pública, concepto y régimen jurídico. Empezaremos por el concepto. Si bien existen diferentes tratadistas en los que disponen o tienen diferente pensamiento, en el que dicen que las mejoras tienen que ser solamente para bienes inmuebles, mientras que otros dicen que tienen que ser para bienes muebles. Empezaremos con un concepto que sería que es un trabajo realizado sobre bienes inmuebles con fines de interés público y con cargo a un ente público. En la ley lo podemos ver establecido que es toda construcción, ampliación, conservación o mejora de un particular contratista que realiza a un bien inmueble del Estado y que éste utiliza en sus cometidos. Por otra parte, como lo había comentado, hay tratadistas que dicen y están de acuerdo de que también las mejoras se pueden ver reflejadas en bienes muebles, como lo dice Mantilla, que los trabajos que tengan por objeto construir, instalar y ampliar, adecuar o en general dar una mejora a un bien inmueble o mueble. Dentro de las obras públicas podemos encontrar, o dentro de ese contrato podemos encontrar elementos. Uno de los elementos pues es los sujetos, serían las partes. ¿Cuáles serían las partes? Pues bueno, las entidades o dependencias de la administración pública, ya sea federal, local o municipal, y por otra parte pues el particular, quien realizará dicha obra. En fin de cuentas podría ser una empresa quien esté llevando a cabo dicha obra. El consentimiento, pues bueno, habrá de otorgarse por decisión del funcionario facultado legalmente y el particular contratista o su representante acreditado en debida forma. La obra pública, pues bueno, es la construcción o la mejora que se va a realizar. La forma se celebrará por escrito previo procedimiento de licitación. La causa, pues bajo qué necesidad se va a realizar dicha obra. Y pues bueno, la licitación. Es necesario que sigamos los procedimientos de concurso previsto en la legislación o exceptuarlo en los casos citados. Como ya lo había comentado la profesora, se genera antes de realizar una obra pública un concurso para atraer a empresas que puedan enfocarse a lo que uno necesita para poder tener una mejor obra pública o un mejor resultado. Dentro del régimen jurídico, pues bueno, vamos a encontrar como base el artículo 134 constitucional, en el que bueno, nos habla de que los recursos económicos de que disponga la federación, los estados, los municipios, el distrito federal y los órganos políticos administrativos de sus demarcaciones territoriales se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetos a los que estén destinados. Base a ese artículo vamos a encontrar una ley que será la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.
Dentro de esa ley encontraremos pues lo que son las definiciones, disposiciones generales, planeación, programación y presupuestación. Además de muchas situaciones como las excepciones a licitación pública, contratación, contratos, administración directa, información y verificación, infracciones, sanciones. Y bueno, eso sería todo acerca de contratos de obra pública. La Real Academia Española de la Lengua define licitar como sacar algo a subasta o concurso público. El concepto de licitación lo podemos entender como el procedimiento formal y competitivo de adquisiciones mediante el cual se solicitan, reciben y evalúan ofertas para la adquisición de bienes, obras o servicios y se adjudica el contrato correspondiente al licitador que ofrezca la mejor propuesta para el Estado. Es por ello que la licitación se da a través de una convocatoria que emite el Estado a aquellas personas morales o empresas interesadas que tengan capacidad, calidad y condición de prestar ese servicio o producir ese bien u obra determinados. En las licitaciones públicas existen requerimientos o condiciones. Estos requerimientos son ciertas reglas que pone la empresa o entidad de gobierno para que puedan éstas participar. Los principios que rigen las licitaciones son, como norma general, que toda compra o encomienda hecha por el Estado debe serlo a través de una licitación pública. También las normas derivadas nos dicen que las licitaciones públicas no deben establecer barreras a la entrada. La licitación debe apuntar al máximo de eficiencia económica. Todas las informaciones, cualesquiera que sean su naturaleza, han de ser accesibles a todos los participantes y público en general. Las reglas para las licitaciones deben dejar el menor margen posible para el ejercicio de discrecionalidad por parte del administrador público. El objetivo de la licitación es la competencia, la igualdad en el tratamiento de los licitantes, la transparencia en la adjudicación y en los recursos públicos empleados, responsabilidad administrativa, debido proceso, publicidad y gestión, y la obtención del mejor precio para el Estado. Existen diversos tipos de licitaciones, entre los que tenemos el procedimiento abierto o general, procedimiento restringido, licitación con negociación, diálogo competitivo y asociación para la innovación, y el sistema de racionalización técnica de la contratación. Las formas de licitación, por otro lado, son la pública y privada, entendiendo a la licitación pública que puede ser en el ámbito internacional o en el ámbito local. Las licitaciones, dependiendo del presupuesto, se clasifican en federales, estatales y municipales. Las estatales y las municipales son de dos maneras: una, con presupuesto propio de esa entidad, o dos, con presupuesto federal. Para terminar, me gustaría agregar que las licitaciones en el caso del Gobierno del Estado de Puebla son en dos rubros. Primeramente, tenemos las adquisiciones de bienes y servicios y, en segundo término, las obras públicas. Toda esta información la podemos consultar en el portal del Gobierno del Estado de Puebla, licitaciones.puebla.gov.mx. En dicho portal podemos visualizar las convocatorias y los resultados emitidos por el Gobierno del Estado desde el año 2011 hasta la fecha. Por su atención, muchas gracias.